Seguimos con información, el de lo que hemos platicado, algo que pues hay inconformidad por los ciudadanos, el aumento de la tarifa del transporte público. Es importante seguir hablando sobre esto, en donde debe de haber una respuesta por parte de las autoridades, de los representantes de gobierno, en donde hagan algo que mínimo se vea reflejado un buen sistema de transporte ante el incremento que se tiene ahora de este costo. Está con nosotros la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, la doctora Susana Méndez Arellano, en donde nos platica sobre estas denuncias que se han presentado en la misma institución, en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, por este aumento al transporte público. Ciudadanos han acudido con ustedes en donde están inconformes, evidentemente, y ustedes los están apoyando con estas denuncias. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buen día, Rosalinda. Muchas gracias por la invitación. Así es, te comento que tenemos dos quejas aperturadas. Una se aperturó de oficio por parte de la Comisión Estatal y otra se presentaron ciudadanos a presentarla. Pero el tema es que, como ustedes saben, ha habido un problema en el transporte ya tan solo con las horas de espera que tienen las personas en diversas rutas, en todo el estado. Es un problema generalizado, pero algunos al día de hoy se siguen presentando esta larga espera por falta de unidades. Y entonces es un tema sumamente delicado, que aunado a estos temas de la tardanza, de la mala calidad, de la falta de unidades de transporte, pues se dé ahora el tema de un incremento, Rosalinda, que solo va a afectar a las personas con menores recursos y que incluso tenemos, te comento, aquí se envió una solicitud de información a la autoridad, a movilidad, y entre todo lo que se pregunta es si este incremento fue aprobado, cuál fue el proceso que se siguió para el incremento, si fue aprobado o no por la Junta de Gobierno, si se notificó a la población, si se consideraron las repercusiones económicas y el impacto a las familias que este incremento generaría. Estamos en espera, las dos quejas, se está pidiendo esta información a la autoridad y estamos en espera de la respuesta que nos den para determinar la posible violación a derechos humanos. De entrada te digo, Rosalinda, los derechos humanos que podrían ser vulnerados es el derecho a una buena administración pública que está contenido en las reformas constitucionales de Nuevo León, y también pues el derecho a la información. También te quiero señalar, Rosalinda, que la Comisión Estatal ya había emitido una recomendación que afortunadamente fue aceptada en el tema de movilidad, en este tema de rutas, y ahí se había pedido pues tomar en cuenta pues todo el tema de las horas de espera, de las tarifas incluso preferenciales, de los tipos de pago que deben de hacerse, que se respetara a las personas, elegir la forma de pago para el transporte público, Rosalinda. Violaciones a los derechos humanos. Esto es una violación al que no se haya notificado con anticipación que así va a tener este aumento a la tarifa de transporte. Sí, porque es un principio y un básico la seguridad jurídica. Entonces, si las leyes establecen que el incremento debe aprobarse por la Junta de Gobierno, que se debe dar vista al Consejo Ciudadano, y esto no se realizó, entonces se violan estos derechos de las personas, este derecho humano a la seguridad jurídica, y también implica otros como el derecho a la información, porque las personas se dicen sorprendidas por el incremento, no hubo un aviso previo, no se tomó en cuenta estos impactos económicos a las familias, y entonces se vulneraría el derecho a la información, y también pues se vulneran el derecho a una buena administración de justicia. Ahora, se toma esta acción en donde aumentan la tarifa del transporte. Debió en un principio haber una junta entre las personas responsables. No, si hubo o no hubo junta, no se notificó. Se saltaron todo este proceso para informar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Sin duda alguna, como hemos platicado, se violentan los derechos de las personas, pero ahí ustedes como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué ocurre también con esto? Ojalá que podamos, ya teniendo el informe, hacer una solicitud para solucionar este asunto sin que
se emita una recomendación, que es un proceso un poco más tardado y estaríamos pues en la incertidumbre de si pueda o no ser aceptada. Lo ideal es una solución inmediata para las personas. Lo ideal es que se cumplan aspectos de legalidad, que se tomen en cuenta esos factores, porque sin duda las personas se están quejando de que pues le pega más a la economía. La situación económica para muchas familias no es nada fácil y este incremento solo les va a afectar. Hay familias que al día por persona tienen que invertir 45 pesos, Rosalinda, y que son a la semana mínimo 6 viajes, más si a veces el transporte tiene una avería, se descompone o alguna unidad o no pasa. Ha pasado muchos temas relacionados con la deficiencia en el transporte público. Entonces, si aunado a esto es el incremento del transporte, pues las personas se colocan en muchos riesgos ahora en temas de transporte, las mujeres sobre todo. Sí, también es otro de los derechos que han sido violentados por parte de las mujeres, el acoso también. Las unidades en muchas ocasiones sabemos que van muy llenas, entonces las mujeres, damas jovencitas, se ven en esta situación en donde pues al estar muy llenas las unidades, o no simplemente que tengan que estar llenas, también sufren un acoso. Así es, Rosalinda, son muchos aspectos que tratándose de falta de unidades, a veces incluso se juntan grupos de mujeres para pues poder llegar a la universidad. Aquí son muchos factores que implican. Somos una entidad que se ha incrementado, por ejemplo, en el delito de violación. Y si están esperando un transporte a las 5 de la mañana, no llega el transporte y no hay luminarias, entonces todo se hace un conjunto de riesgos que impactan en el cumplimiento de diversos derechos humanos, y aquí en este tema sí las mujeres son las que resultan pues en mayor riesgo al subirse a un transporte que está lleno y que las personas a veces normalizan el estar acosando a las mujeres. Entonces ahí tiene que haber una intervención del Estado y de todas las autoridades para prevenirlo, y en esto el tema de transporte guarda relación, Rosalinda. También hablábamos sobre cómo hay registros en donde los choferes del transporte llegan a atropellar a personas, y me compartías que personas de la tercera edad, curiosamente en esas estadísticas nos demuestran las cifras. Aquí ha habido violaciones terribles. Hay un caso de una niña indígena que en el primer día de trabajo, abordando un transporte público, conducía con la puerta abierta y en una vuelta salió disparada, quedó varios meses, no tenía ya función su cerebro y falleció hace unos meses. Entonces es terrible. Las personas también sufren de accidentes, sobre todo las personas de la tercera edad, que son atropelladas por unidades de transporte público. Entonces los conductores tienen que ser capacitados del respeto a las personas, de los niveles de velocidad. Todo este tema está contenido en la recomendación, pero sí que afortunadamente fue aceptada, pero ahora se complica un poco con este tema del incremento de la tarifa. Entonces es un tema que debe verse en su conjunto para que podamos respetar y garantizar los derechos de las personas, y que involucra el incumplimiento de otros derechos. Las personas, si se tardan, no llegan a las citas del seguro, es muy complicado que otra vez les den la cita. O que lleguen tarde al trabajo, le descuentan el día. Así es, Rosalía. Entonces, involucra el cumplimiento de otros derechos humanos si no se atiende a este tema del transporte con eficiencia. Vemos tanta deficiencia por parte de la administración, ya sea por el gobierno estatal o por empresarios que también manejan rutas de transporte, están violentando los derechos de los ciudadanos al incrementar el transporte público, al tener unidades con buenas condiciones y el manejo también por parte de los choferes de estas rutas de transporte. ¿Qué sería por parte de ustedes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuál sería el seguimiento que continuaría? ¿Es tan notorio la deficiencia que hay en el sistema del transporte y qué continúa? ¿Qué sería el siguiente paso? Ahorita estamos dando seguimiento a la recomendación que ya emitimos en el tema, sobre todo por este tema de la falta de unidad, de los retrasos.
la capacitación a personas conductoras. Pero en el tema del incremento estamos esperando la respuesta de la autoridad. Ojalá que podamos tener pues esa voluntad para llegar a una conciliación. De ser el caso, tendríamos que evaluar la respuesta, determinar si se cumplió o no con los requisitos para un incremento y ya determinaríamos de ahí una posible solución que beneficie a las personas de Nuevo León. De todo esto estaremos dando cuenta e informándoles en su momento, Rosalinda. Doctor, me compartía que son 2 denuncias. Digo, son muchos los ciudadanos indignados, pero son 2 denuncias. Si se llegan a sumar más denuncias, ¿es todavía mejor, entre más? Sí, o sea, todas las personas que sientan que se ha vulnerado su derecho pueden presentar su queja en Cuauhtémoc 335, en el centro de Monterrey. Pueden hablar al 81 83 45, 86 44 y 86 45. Tenemos oficinas en el pabellón ciudadano, y pueden a través de redes sociales comunicarse y presentar ahí su queja, y se incrementa el número de personas afectadas, por supuesto. Otra pregunta rápida, el tema del predial también, que se aumentó y se aprobó en varios municipios, ¿también hay un tipo de denuncia hasta el momento? No hay. Hasta el momento no hemos recibido queja relacionada con incrementos al predial. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por compartirnos cómo va este seguimiento y la inconformidad por parte de algunos ciudadanos en donde se vive este aumento a la tarifa de transporte y continúan estas deficiencias en el medio del transporte público. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rosalinda. Gracias a todas y todos. Gracias a la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, platicándonos sobre las denuncias que han habido por aumento del transporte público. Vamos a una pausa y regresamos con más.